Estas son unas fechas muy especiales para todos, cristianos, no cristianos, creyentes, no creyentes. Vemos las calles bonitas, llenas de luces, ese ambiente navideño. ¿Qué voy a preparar para el día 25? ¿Con quién voy a pasar el fin de año? ¿Qué voy a hacer? Pero tenemos que ir recordando continuamente por qué se celebra la Navidad. ¿Qué significa la Navidad? O como se dice prácticamente en todas las iglesias, en estas fechas, ¿qué significa la Navidad? Y me gustaría que me acompañarais en Mateo 1. Mateo 1, versículo 18. Vamos a leer hasta el versículo 23. Y lo voy a leer en una versión que no es la Reina Valera, que imagino que será la versión que tenéis la mayoría de vosotros. Y dice así, Mateo 1, versículo 18, leeremos hasta el 23. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Este es el verdadero relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse, lo que otras versiones dicen, estaba desposada con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo así: José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Y dijo así este mensaje: miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros, Dios con nosotros. Quiero explicar brevemente esto. Cuando la Biblia dice que María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo cuando estaba desposada con José, nosotros esta formalidad, la fase de desposar, no la acabamos de entender porque no está en nuestra cultura, sí estaba en la cultura del momento de los judíos. Lo que más se le parece a ese momento es estar prometido. Ya lo sabéis, una pareja de novios, ya llevan un tiempecito, están enamorados y al final se miran el uno al otro, no lo dicen, pero piensan, yo me podría casar con esta persona. Y entonces el chico empieza a pensar cómo hacerlo, con qué anillo, en qué momento, intenta pensar toda una situación lo más bonita y romántica posible para arrodillarse, enseñarle el anillo y decir, ¿te quieres casar conmigo? ¿Sí? En aquel tiempo no era exactamente así. En aquel tiempo eso de estar prometidos ya era una fase casi dentro del matrimonio. De hecho, a veces incluso vivían juntos, aunque no dormían juntos. Pero ya era el matrimonio, era una fase previa de matrimonio, pero era matrimonio. De tal manera que si uno de los dos en aquel tiempo decidía irse con otra persona, era considerado como adulterio y penado por ley como adulterio. Entonces imaginaos, estamos en esta fase
entre José y María, José dice, yo todavía no he dormido con María y está embarazada. ¿Qué ha pasado aquí? Y María, no, es del Espíritu Santo. Y José dice, ya, vale, de acuerdo. Pero dice la Biblia que José era justo. Eso significa que José era bueno. José amaba a María. Y alguna cosa le patinaba por ahí porque decía, es que es muy buena. ¿Cómo me ha podido hacer esto? Aquí algo falla. José tenía 3 opciones. 1, creerse a María, lo cual no se creyó. Fase 2, denunciarla. Si denunciaba a María, la ley decía que tenía que morir. Juicio público, y no os voy a decir con qué pena de muerte, porque hay niños, me lo preguntáis después. O la tercera opción, irse, huir secretamente, desaparecer, y entonces quedaría como que él se había acostado con María antes de formalizar el matrimonio con la boda, la había dejado embarazada y se había ido. Es decir, quedaría él como culpable, como un abusador. Quedaría él como el criminal y ella quedaría como inocente. Y él, dice la Biblia, que como era justo y amaba a María, decidió por esto, cargar él la culpa y decir, yo me voy. Me iré a otro sitio, empezaré mi vida, pero a ella no le van a hacer nada, va a quedar como la inocente. Y en medio de todo esto, a mí me gustaría que hiciéramos un ejercicio de imaginación y nos pudiéramos poner en la piel tanto de José como de María. Estamos hablando que María seguramente, por aquel tiempo y en aquella cultura, sería una adolescente, no sería una mujer al uso. Seguramente tendría unos 14, 15, 16 años y se encuentra con ese panorama. Dice, ¿qué me está pasando aquí? Yo no he hecho nada. Y José diría, ¿qué le está pasando a ella? Yo no he hecho nada. Pongámonos en la piel de cada uno de los dos. ¿Qué situación? Y ellos no han provocado absolutamente nada. Todo lo ha hecho Dios. Y a veces podemos vivir nosotros situaciones que no entendemos absolutamente nada. Incluso situaciones que puedes decir, yo no he provocado nada. Esta vez no me he equivocado. Esta vez no lo he hecho mal. ¿Y por qué estoy viviendo esto? Porque Dios quiere traerte un regalo. Quiere hacer nacer algo nuevo en tu vida. Y en todo esto se le aparece un ángel en sueños a José, porque déjame decirte algo, en los momentos más difíciles de tu vida, en los que tú creas, ya no puedo más, Dios siempre tiene una palabra para ti. Dios siempre tiene una palabra para ti en la que te va a abrir un camino y vas a decir, bueno, sigo sin entender nada, pero al menos veo un camino por el que puedo andar. Y Dios aquí le abrió un camino a José y le dijo, espérate, José, espérate, esto no es lo que tú te piensas, esto es obra mía. Yo he entrado en el vientre de María. Ella se ha quedado embarazada por obra divina. Pero es necesario que este hijo tenga un padre y que lleve tu apellido, tu linaje, para que se cumpla la promesa. Y esto es un motivo de burla hoy en día. ¿Cuántas burlas he escuchado yo respecto a María y su estado de virginidad? Tantísimas burlas que he escuchado yo en la sociedad. Y en estos días, pues os podéis imaginar.
Y esto es un motivo de burla para el mundo, pero donde está Dios, donde está el Espíritu Santo, todo es posible. Todo es posible. Puede ser que tu situación hoy sea motivo de burla para los demás. Tú no puedes, mira dónde estás, mira cómo estás, mira dónde te has metido. Pero déjame decirte que donde está Dios, todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. ¿Y qué le dijo además el ángel a José? Es curioso porque le nombra una profecía que la dio el profeta Isaías. Eso lo tenemos en el Antiguo Testamento. Esta profecía está en Isaías 7:14. ¿Cuándo se dio esta profecía? ¿Cuándo existió Isaías? Aproximadamente 700 años antes de este momento. Unos cuantos años. Unas cuantas navidades. 700 años después se cumple la promesa. Porque, ¿sabes? Lo que está aquí escrito es verdad. Que puedas creer o no lo que aquí está escrito no lo hace menos verdad ni lo hace una mentira. Esto es verdad. Hay cantidad de promesas aquí escritas que acabaron cumpliéndose y algunas todavía están por cumplirse. Pero una de ellas es esta. 700 años después de lo que dijo Isaías, se cumple literalmente, tal cual. Porque si Dios promete, Dios cumple. Cuando Dios dice, Dios no miente. Y si Dios dice que te va a sacar de donde estás, es que Dios te va a sacar. Lo que Dios no te va a decir es el cómo, ni el cuándo. Pero si te dice, te voy a sacar de ahí, te voy a sacar de ahí porque esa es mi voluntad, porque yo quiero lo mejor para ti, Dios te va a sacar de ahí. Dios te va a sacar de ahí. Y aquí el ángel le da 2 nombres a José como padre. Le dice 2 nombres con los que tiene que nombrar a su hijo. Hoy en día los nombres ya no son tan importantes. Los padres ponen nombres a sus hijos porque les suena bien, porque son bonitos, algunos sí, miran el significado, no vaya a ser que signifique alguna cosa rara. Pero antes, el nombre que se le ponía al hijo marcaba su identidad. Marcaba su identidad. Y había nombres tan horrorosos como usurpador, como tiempo de dolor, tiempo de amargura. Pero había otros, como este. Primer nombre que le dice, le pondrás por nombre Jesús. Porque ¿qué significa Jesús? ¿Alguien sabe qué significa Jesús? Salvador. Salvador. ¿Salvador de quién? Salvador de la humanidad. ¿Salvarnos de qué? Lo hemos leído, del pecado. Esta es una palabra que hoy en día sales aquí a la calle, la pronuncias y te llaman antiguo, retrógrado, viejo, anticuado. Pero lo que significa pecado es separación, muerte. Dios creó un mundo perfecto, Dios creó a la humanidad para volcar todo su amor en ella. Y cuando el ser humano decidió pecar, cuando tú y yo decidimos pecar, lo que le estamos diciendo a Dios es, no eres suficiente, no eres suficiente.
no me gusta lo que tú me ofreces. Prefiero buscarme la vida y tomar las decisiones por mi cuenta. Y muchas veces, al principio, no pasa nada. Pero luego pasa el tiempo y esas decisiones, esos pecados que cometemos, nos meten en unos buenos líos. Y luego para salir de ahí es difícil. Al final lo que provoca el pecado es que nos separemos del ser más maravilloso que existe, de nuestro Creador, del que quiere lo mejor, del que quiere lo mejor para ti y para mí. Y esto enlaza con el segundo nombre que le da el ángel, que es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Dios con nosotros. Eso significa que Él se ha acercado, que Él ha venido. Dicho de otra manera, que Él quiere estar contigo. Que Él quiere estar contigo. Fijaos lo que dicen estos dos versículos. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados. Mirad, hay muchas religiones en el mundo, hay muchas creencias en el mundo. Puedes elegir la que más te guste. Hay para todos los gustos, de todos los colores, la que más te guste. Pero déjame decirte una cosa, en ninguna creencia, en ninguna religión encontrarás que ese Dios o esas divinidades se han sacrificado para alguien que ha sido rebelde contra ellos. Todo lo contrario, todas las religiones te van a hablar de todos los esfuerzos que tú tienes que hacer para acercarte a esas divinidades. Todos los esfuerzos que tú tienes que hacer para agradar a esas divinidades, para ir a esos paraísos. Ninguna te va a hablar de lo que te habla la Biblia, de que a pesar de que su creación ha sido rebelde, ese mismo Dios se ha sacrificado para rescatar a esa humanidad. Ninguna te va a hablar de esto. Por eso, es muy importante que en estas fechas recordemos Salvador y Dios con nosotros. Siempre el plan de Dios desde el principio ha sido estar con nosotros. Quiere estar contigo, quiere tener relación contigo, quiere vivir en ti y mostrarte las maravillas que hay en su amor. Porque todo lo que viene de Dios es para tu vida, para vivir, para disfrutar aquí en la tierra y sobre todo por toda la eternidad. Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Aprovecha estas Navidades para lo que es realmente importante, que es recordar que Dios quiere estar contigo. Dios quiere estar contigo. Y no importa cuánto te hayas alejado de Dios, no importa cuántas decisiones equivocadas hayas tomado, no importa cuánto hayas pecado, porque puedes decir, uy, yo es que me he alejado tanto de Dios, pero Dios no se ha alejado de ti, sigue estando a un paso de ti, sigue estando a un paso de ti, porque para eso vino, para estar con la humanidad, para estar contigo. Nunca es tarde y estas Navidades son una maravillosa oportunidad para que tú puedas decir, Señor, yo quiero estar contigo.